este nuevo orden y esta aparición de estos actores, Alberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, como que entender, se va entendiendo, por supuesto, hay que asimilarlo y reaprenderlo. O sea, si usted pone un parcial ahora, es evidente que no vamos a contestar, por lo menos yo no voy a contestar ni la décima parte de lo que usted eh, expuso. Eh, y sí, hay cosas nuevas. Por ejemplo, a mí me quedó dando vueltas en la cabeza el hecho de que en algún momento se barajó la posibilidad, no, no sé si la posibilidad, pero bueno, digamos la posibilidad de que Río Grande do Sul, Banda Oriental y compañía podían haberse transformado en un estado. ¿Tá? Eh, bueno, yo creo que todavía mencionaban el tema estado, creo que lo hablamos, como se hablaba, digamos, en la época romana, ¿no? O sea, el estado no como una entidad y no como una cuestión de límites. Pero eso, por ejemplo, para mí era muy nuevo y no, bueno, ya sabremos cómo fue que finalmente Río Grande quedó para el lado de Brasil. Eh, es simplemente ir asimilando los nuevos conceptos. Eh, Ujú. Nada más. Es para ¿Y que, a qué o sea, esfuerzo? entendimos, pero si usted pone un parcial ahora, no vamos a saber cómo contestar. Hay que No, estudiarlo no. y leerlo y todo. No, 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 porque si no suena como que la sabemos todas, pero no sabemos nada. Bueno, la idea justamente era poder empezar a compartir dudas, también grados de dificultad, porque tengo a una de las compañeras que me pide que haga un pequeño punteo de algunos temas, de lo que digamos, qué es lo que tenemos que empezar a tomar nota, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo estaba tratando de explorar, cuáles son las necesidades que ustedes están teniendo, un poco para colaborar en la medida de mis posibilidades, ¿verdad? O sea, nada sustituye la lectura o el proceso de aprendizaje que ustedes tienen que hacer. O sea, cada uno va a hacer sus cuadros, sus líneas de tiempo, y eso es muy personal, ¿no? Más que sugerirlo, no, no puedo. Alex, tú querías participar. Sí, buenas tardes. Bueno, acá es como que se complejiza más el panorama porque aparecen también otros actores, aparecen figuras como la de Caudillo, por ejemplo, y cómo se pliegan, hacia dónde se arriman un poquito más, hacia quiénes, según intereses. Como por Ujú. ejemplo Rivera con los farrapos, Oribe con Rosas y todo eso, ¿no? Se va complejando más porque ya aparecen más actores, aparecen toda una serie de cosas que hacen más complejo el panorama. Ahí está. Pero la idea justamente es poder ir chequeando dónde nos vamos parando. Nosotros tenemos como siempre mirar estos tres elementos que interactúan, ¿verdad? Un sistema siempre es la interacción de esos tres componentes, ¿verdad? Los actores, la estructura, la relación entre los propios actores, o mejor dicho, los actores, la relación entre los actores y la estructura, si lo queremos dar cierto orden, ¿no? Pero incluso esto vemos cómo se va moviendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es decir, hubo un quiebre, ¿verdad? Un quiebre que comienza en el 12 y aparece una pregunta, ¿cómo nos organizamos? Esa pregunta fue respondida por distintas personas de distinta forma en distintos momentos. Llegamos a los años 20 y básicamente las cosas comienzan a clarificarse. ¿Y eso qué significa? Que ese hexágono que tenemos ahí, que dice, que habla del régimen, habla de lo político, habla de lo jurídico, de esas interacciones entre esos, yo diría, esos dos componentes que dan lugar, o esos dos elementos que dan lugar al régimen, es decir, ese diálogo entre lo político y lo jurídico, desemboca en que la mayor parte de las repúblicas, en el nacimiento de la mayor parte de las repúblicas hispanoamericanas, ¿verdad? ¿Verdad? Existió el caso del Imperio Mexicano, va a durar relativamente poco tiempo, y va a abrazar también la República. Una gran Colombia que rápidamente también se va a subdividir en Colombia por un lado, Ecuador por otro, Venezuela por otro, y recién digamos, a comienzo en el año 3 del siglo XX,
es que se va a producir la escisión o la separación de Panamá. Pero en este momento estamos viendo cómo surge. Y en ese surgimiento estamos viendo también reacomodos. Teníamos en los años 30 un Perú por un lado, una Bolivia por el otro. Vamos a ver cómo se produce la unión, la confederación Perú-Boliviana. Y vamos a ver cómo para un Chile, por ejemplo, eso quiebra el equilibrio, ¿verdad? Entonces, de la relación, si se quiere, de los actores, la creación de una confederación que actúa como uno, con un protector, que es el general Santa Cruz, digamos, afecta directamente la estructura y genera un gran poder en América del Sur, que es la Confederación Boliviana. Eso fue uno de los momentos que vimos y lo que quedamos un poco por ver. Y lo que, digamos, más allá de este ejemplo, digamos, vuelvo al tema de la creación de los actores, ¿qué características tienen estos actores? O sea, ¿cómo se mueven estos factores? Eh, bueno, surgen estas repúblicas hispanoamericanas, básicamente, y el Imperio de Brasil también, de alguna manera tampoco va a tener límites definidos. También va a tener problemas de inestabilidad interna y Brasil va a tener que construirse durante el siglo XIX, pero a diferencia de las repúblicas hispanoamericanas que lo hacen bajo digamos, el rectorado del principio de los nacionalismos, que va a legitimar a las repúblicas, en el caso del imperio lo va a hacer bajo el principio dinástico. Pero el régimen jurídico, o sea, la monarquía constitucional que se va a establecer en la Constitución del 24, va a tener corte liberal. Y eso la va a unir a todos los estados recién creados, por más que en el caso brasileño no hubo una decisión, pero sí una gran inestabilidad. Y hubo decisiones en el caso de la República de Piratini, digamos, por casi 10 años, pero en el 45 la República de Berlín. Y también dijimos del tema de la población, ¿no? Es decir, poblaciones que Perdón, ¿la República de qué dijo? de Piratini. Ah, está, sí, sí. Eh, y poblaciones que no hay una identificación, ¿no? No está creada ni la uruguayés, ni la argentinidad, Eso va a ser todo un proceso que va a durar, yo diría, buena parte del siglo XIX y sobre todo va a hacerse énfasis en fines del siglo XIX. Naciones que nacen con necesidad de reconocimiento externo, dificultades para arreglar con la metrópoli, lo va a tener tanto el Brasil como las repúblicas hispanoamericanas, pero con la diferencia que el Brasil sí va a tener reconocimiento de Portugal y eso le va a costar eh, pagar los servicios de las buenas gestiones que va a hacer Gran Bretaña al respecto. Y esas gestiones van a, de alguna manera, a afectar la economía brasileña, sobre todo porque el Tratado del 27 es un tratado desfavorable para el azúcar brasileño y lo que tiene que ver con la abolición del tráfico de esclavos, que es un tratado del año 26, sin duda limita de alguna manera o afecta todo lo que es no solo el orden social brasileño, sino la base de su sistema productivo, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que comenzamos estos años 20 con la creación de una serie de estados, creados más que nada, dijera Sarmiento, en el papel, pero que están realmente por construirse en los hechos y sobre todo por canalizar el ejercicio del poder en el marco de la Constitución, ¿verdad? O en el marco de estas, digamos, este régimen jurídico de orden universal. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Cómo podemos sintetizar este siglo XIX? Acá estamos mirando sobre todo en la línea de arriba, estamos mirando la estructura, es decir,
cómo afecta acá este proceso de construcción, ¿no? ¿Cómo se aplica en el Río de la Plata? ¿Y qué es lo que vemos? Es diferentes guerras de Estado a Estado, en este caso, que implicaba no solamente ajustes territoriales, sino que determinaron quién era la potencia regional hegemónica. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo las dos guerras principales que ocurren en el cono sur, a partir de mitad del siglo XIX en adelante, vemos una preponderancia brasileña. Es el Brasil el que derrota a Rosas con la ayuda de Urquiza, y es el Brasil con la ayuda argentina el que derrota al Paraguay de los López, o de López, y de alguna manera se consolida como potencia regional. No obstante, una cosa es ganar la guerra, ser del 51 al 70 una potencia regional. Lo que no va a poder sostener va a ser las consecuencias internas de eso, que desemboca en el año 89, 88 primero con el cambio de orden social en el imperio, o sea, la abolición de la esclavitud, y posteriormente, al año siguiente, la caída, el cambio de régimen, ¿verdad? La caída del imperio para la elección de lo que la historiografía brasileña conoce con el nombre de República Vieja, que es una república aristocrática, ¿verdad? O sea que vamos a tener, hacia el fines del siglo XIX, una hegemonía brasileña y la guerra, lo que muchos historiadores llaman la Segunda Guerra del Pacífico, que es una guerra entre Chile contra Perú y Bolivia, eh, donde están en juego también capitales británicos, termina con la hegemonía chilena en el Pacífico. ¿Qué pasa? Mientras la hegemonía brasileña hacia finales del siglo entra en decadencia gracias al cambio de régimen que se generó y a los problemas internos brasileños, vamos a ver que paulatinamente comienza a ascender una Argentina, que llegamos a comienzos del siglo XX con una pulseada en materia armamentista, particularmente naval, entre Chile y la Argentina. Eso, si nosotros miramos básicamente la estructura. ¿Qué pasa? ¿Cómo intervinieron en esa estructura que implica el orden regional? ¿Cómo intervienen potencias extranjeras? ¿Mm? Y particularmente cómo intervienen las principales potencias del concierto europeo, ¿Mm? Que son Francia y Gran Bretaña. Vemos intervenciones navales, tanto en el Río de la Plata como en México. Estamos hablando de fines de los años 30, en los años 40 en el Río de la Plata, en los años 60, después nuevamente en México con el intento de Napoleón III de revivir el imperio. Y va a terminar con una situación muy triste, que es el funcionamiento de Maximiliano, ¿verdad? El emperador. Entonces, en el juego de las relaciones internacionales, regional arriba, ya con el componente internacional abajo, es lo que vamos a ir viendo durante no solamente esta clase, sino las próximas clases. O sea, los distintos conflictos regionales que terminan de configurar relaciones de poder y, por lo tanto, determinar la estructura a nivel regional y cómo eso se enlaza con el orden internacional propio del concierto europeo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Eso fue un poco lo que vimos en la clase, lo que presentamos la clase pasada.
Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para empezar a profundizar en este esquema, ¿no? Que puede ser cualquiera de esos hitos, puede ser motivo de pregunta. Muchas veces les pregunto qué conflictos ustedes identifican y se les pregunta desde el 26 hasta acá, bueno, o antes, ustedes pueden perfectamente hablar de la guerra entre las Provincias Unidas y el Brasil, hablar de la Convención Preliminar de Paz, etcétera, ¿no? Yo simplemente hice este esquema porque ya habíamos dado ese tema, pero perfectamente podría ser incluible en lo que es esta pulseada por cómo se configura la hegemonía y, regional, ¿sí? ¿Vamos? ¿Se entendió esto? ¿Vamos bien hasta acá? Gracias, profe. Por favor. Em, Así que lo que vamos a hacer, vamos a empezar con este primer punto, ¿no? Es decir, ¿cómo avanzamos en estos años 30? Yo les dije hace un ratito que se había configurado un gran poder en América y que para nosotros era un gran desafío porque tenemos que dejar de ver con ojos uruguayos a Bolivia y considerar realmente el poder que tenía Bolivia y Perú juntos, cosa que al uruguayo medio, al menos a mí, en su momento, me costaba identificar por la formación que uno traía, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto de esta confederación que va a durar relativamente poco tiempo, que va a estar el gran protector de la Confederación Perú-Boliviana, el protector de la Confederación Perú-Boliviana, va a ser el general Santa Cruz? Es interesante, yo tendría que haber puesto un cuadro de general Santa Cruz acá. ¿Por qué? El general Santa Cruz es un descendiente de los condes de Cañete. Y ese es un tema interesante. Y su madre era la hija de un curaca, la única hija de un curaca, de un cacique, o sea, de un señor natural. ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes vean cómo los descendientes de un conde se casa con la indiecita, cosa que en la mente uruguaya cuesta mucho entender, porque nos enseñaron que era un tema racial. No, 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 no. No es un tema racial, es un tema de estamento. La nena era princesa, por lo tanto, estaba bien el matrimonio. No sé si era linda, si era fea, no sé cómo era. Pero lo cierto es que el muchacho mire, la conoció de shopping. Se conocieron en el mercado. ¿M? O en la feria, no sé cómo llamarle, ¿no? Para que ustedes se hagan la idea. Eh, y esto es muy importante porque digamos, ese legado que él recibe de su madre es lo que le va a permitir. Ahí está, muchas gracias, ahí lo tiene, al general Santa Cruz. Em, que incluso el hecho de no tener vellos en los brazos, él lo exhibía como un motivo de orgullo, ¿no? Eso corresponde a sus antepasados indígenas, ¿m? O sea, desde el punto de vista genético. Em, hay una persona en la sala de espera, a ver, déjame ver. Yo, profesora, no podía entrar, estaba de la SAE, pero recién logré. Gracias. Ok. Sí, yo estoy tratando de que, o sea, a veces se me puede pasar, o sea, avísenme si hay alguna persona. Bien, entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que ustedes puedan identificar y sacarse esas ideas que tienen en la cabeza, que forman parte de, no sé, como tipo leyenda urbana, no sé cómo llamarle, que se hace el uruguayo y que están muy lejos de la realidad, ¿está? Y mucho menos de esta época. Entonces, ese hombre que ustedes acaban de ver en el cuadro, em, va a ser quien de alguna forma va a unificar el estado más poderoso de Sudamérica en los años 30.
que va a ser la Confederación Perú-Boliviana. Eso va a ser considerado por Chile como una ruptura del equilibrio regional. O sea, una amenaza para la región. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? ¿Qué tenemos que comenzar también a entender? ¿Cómo se relacionan los actores transnacionales? Antonella, Buenas tardes, profe. Perdón, ¿qué ¿podría tal? ¿Cómo repetir te... lo que... Bien, usted. ¿Podría repetir lo que dijo recién de la ruptura, que no logré escuchar bien? Tú dices el argumento chileno, que es esto que tienes ahí, el argumento chileno para declarar la guerra a la Confederación Perú-Boliviana es la ruptura del equilibrio regional. O sea, la creación, la unión de Perú y Bolivia significaba la creación de un poder desequilibrante desde la óptica chilena en Sudamérica. Es una guerra por el equilibrio de poder, es una guerra por cuál va a ser el orden regional, ¿sí? Estamos directamente mirando el círculo de la estructura, por llamarlo de alguna forma. Si tú lo miras desde el punto de vista de los componentes del sistema, ¿sí? Ahora sí, Antonella, ¿pudiste tomar nota? Sí, gracias, profe. Por favor. Em, entonces, hay un componente que se va a mezclar con esto, porque acá estábamos viendo la estructura, pero va a haber digamos, actores que son transnacionales, que van a operar a nivel transnacional, que es un factor. Nosotros lo hemos ido mirando como factor hasta determinado momento, pero que va a tener una fuerza impresionante, que son las fuerzas organizadas. Las fuerzas organizadas en estados creados de papel en los cuales no había una correspondencia con la identidad nacional. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a mirar? Paralelamente a esta estructura que estamos identificando es el papel de las fuerzas organizadas. Y estas fuerzas organizadas trascienden las fronteras de estos estados recién creados. ¿Está bien para todos eso? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Es bueno que si se llegan a confundir ahí, me digan y yo los apoyo. ¿Por qué? Porque para eso nosotros tenemos que entender la inestabilidad política que hay y las pulseadas que hay entre los distintos sectores, entre las distintas fuerzas organizadas, llamémoslo así, eh, dentro de la recién creada Confederación Argentina, eh, digamos después del Pacto Confederal, que se realiza a comienzos de los años 30. No los quiero enloquecer tampoco con fechas y detalles, ¿no? Tratar de ser lo más cauta posible y no exagerar ahí. ¿Por qué? Porque esa pregunta, ¿cómo nos organizamos a nivel político? Y decir, bueno, creamos una república, tenemos que encaminarnos hacia una república. Pero ya vimos que la negativa, en el caso argentino, en las Provincias Unidas, en el marco de las Provincias Unidas, a una constitución de carácter unitario, o sea, centralista, muy al gusto porteño, fue ampliamente rechazada en las provincias. Y fue uno de los factores que empuja, junto con la Convención eh, de mayo del año 27, en la cual la provincia oriental quedaba en manos brasileñas, precipitan o empujan o deterioran lo que fue el gobierno de Rivadavia. Entonces, esa pulseada, que se va a dar cada vez con mayor fuerza a medida que entramos en los años 30, y la división va a ser más marcada entre aquellos que quieren un régimen unitario y aquellos que lo quieren federal. Va a ser la primera gran pulseada.
El tema es que junto con, o en forma, ¿cómo se da esa función? ¿Cómo opera? Y opera con persecuciones, opera con la mazorca, que es una policía militarizada, que se dedica a degollar, sí, olímpicamente. Hay muchas canciones de eso, de lo que es muchos valses criollos, porque capaz que alguien escuchó alguna vez la pulpera de Santa Lucía, que la cantaban los olimareños, Amalia, digamos, hay mucho todo lo que es la obra musical de Horacio Corsini, hace alusión a todo esta, y de alguna manera romantiza todo también todo este periodo, ¿no? Alex. Sí, ahora que decías, hay una canción, no recuerdo ahora cuál es el autor, cuál es el intérprete que habla de eso, ¿no? Y que dice para que corra la sangre de color federal. Sí, o sea, hay milongas también, digamos, Montserrat me sale ahora. em, los, digamos, si lo escuchan van a ver que varias canciones que después han sido retomadas, porque Corsini escribe durante el siglo XX, pero para que Era ustedes ahí la vean, que dice, ¿cuál? la que dice Bruno ahí, Mazurca de la Mazorca. Eh, a ver, vamos a ver si puedo llegar. La mazorca. La mazorca es la policía eh, armada de alguna manera, muy porteña, contra los unitarios. Se dedicaba a cazar unitarios, ¿no? Eh, les dejo, ahora no sé, no estoy no pudiendo entrar, si pudiera entrar se los mando, para que vean un poco cómo se va construyendo. Ustedes que me preguntaban, un poco esto para, ay, a ver. Se me fue. Bueno, mira que me gusta. Eh, a ver, más o- Ah, la canción que dice el compañero. Sí. Canción Federal Rioplatense. Hay muchas en este sentido. A ver si les veo otras muy conocidas. Creo que los olimareños cantaban. Creo que. eh, Estoy segura que muchos de ustedes. De Santiago Chalar, por ejemplo, me encantaba también. Eh, digamos, hay em, varias expresiones desde el punto de vista cultural de eso. ¿Saben por qué me tomé un poquito el, el momento para comentarlo? Porque algunos de ustedes me había preguntado en la clase pasada cómo se construye una identidad. Y estas son expresiones típicas de construcción de la identidad, incluso la identificación con un sector, ¿verdad? O con un determinado, em, ¿cómo les digo? Sí, con determinados actores, ¿verdad? Con determinadas fuerzas, ¿m? Unitarios, federales. O sea, Amalia, por ejemplo, de Corsine, hay una identificación muy clara con los unitarios. En el caso de la pulpera de Santa Lucía, decían, la llevó un payador de la valle. ¿No? O sea, está hablando también de que quien la lleva son los unitarios, que es real, tiene una historia, un nombre, digamos, es una historia real que pasó en San Telmo, ¿no? O sea, existía esa cultura. Pero va un poco para, digamos, para que ustedes puedan ver cómo se construye
esas identificaciones, incluso durante el siglo XX, que era uno de los puntos que ustedes me habían pedido que les identificara de forma específica, no sé quién fue, eso para poderlo identificar, ¿verdad? Para poderlo ver de una manera clara. Entonces, ¿qué ocurre? Les decía que estas fuerzas organizadas, ¿qué es lo que hacen? Al haber, digamos, persecuciones, lo que fuera, en un lugar, en este caso, digamos, cuando asciende por segunda vez Rosas a la condición de gobernador de Buenos Aires, y se produce después de la muerte de Quiroga, el funcionamiento de Quiroga por parte de los unitarios, quizás el primer funcionamiento, digamos, importante, el impacto fue el fusilamiento de Dorrego, que lo fusilan los unitarios también. O sea, yo a veces pues digo, esto me decía, lo llevó un payador de Lavalle. ¿Quién es Lavalle? Es el jefe unitario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se terminan yendo ¿a dónde? En primer lugar, cruzan el Char. Y de alguna forma muchos unitarios van a ser protegidos por Rivera, por ejemplo. Entonces ahí vamos a ver cómo se entrelazan los lazos entre los colorados y los unitarios, pero también van a ser protegidos por el general Santa Cruz. Y si a eso ustedes le agregan que el ejército boliviano está comenzando a hacer entradas en lo que es el territorio de Tarija, que era una provincia que se reivindicaba para la Confederación Argentina, bueno, evidentemente el plato está servido. Cuando se producen esas incursiones, Rosas, como encargado de las relaciones exteriores, declara la guerra. ¿Está? Y eso ya estamos hablando de el año 37, se puede decir. ¿Qué va a ocurrir en el año 38? A raíz de las incursiones y todas las gestiones, perdón, de todas las gestiones que hacen los unitarios frente al general Santa Cruz, una de ellas es convencerlo de hacer gestiones con Francia para conseguir el apoyo francés. ¿Cómo sería el apoyo francés? Que efectivamente lo logran, y es que Francia bloquee el puerto de Buenos Aires. ¿Está? Entonces, eso, y que bloquee puertos chilenos, digamos, como forma de restarle en la guerra que están llevando a cabo contra la Confederación Perú-Bolivia. Entonces, ¿cómo se gesta? ¿Cómo se produce ese conflicto? Y acá empezamos cómo las guerras civiles se mezclan con guerras de Estado a Estado. Entonces, una excusa había que armar. Y los franceses, los comerciantes franceses, estaban de alguna forma molestos por el reglamento proteccionista aduanero que se había entrado en vigor un tiempo antes. Entonces, ¿por qué? Porque protegía la producción local. En realidad ese era el problema que estaban. Y ven, en esa guerra que van llevando a cabo Chile y la Argentina contra la Confederación Boliviana, una oportunidad. Entonces, ¿qué va a hacer? El cónsul francés, con el apoyo del almirante Leblanc, que era el comandante de la escuadra francesa en el puerto de Buenos Aires, va a reclamar por la situación de 3 franceses. 2 que estaban presos por vínculos con la guerra, uno de ellos porque era topógrafo y estaba haciendo unos mapas y qué sé yo, y el otro tenía que ver básicamente con que estaba haciendo el servicio militar, el tipo no había dicho nada, iba, cumplía, entonces es utilizado de alguna forma como cosa. Y de paso era una buena oportunidad para reclamar que sin mediar tratado, tener el mismo trato que los ingleses. El tema
fue, ¿un cónsul está en condiciones de hacer ese tipo de reclamo desde el punto de vista jurídico? No. ¿Mm? Entonces, eso correspondía a nivel diplomático. Y es efectivamente lo que Arana, que es el ministro de Rosas, le va a decir. Entonces, la cosa levantó el tono y Leblanc va a terminar bloqueando el puerto de Buenos Aires. ¿Está? El punto fue que al poner la escuadra francesa bloqueo al puerto de Buenos Aires, y era una forma también de apoyar la guerra en el norte, genera un problema. Y es dónde se venden las presas. Es decir, chapan algo, ¿verdad? Hay mercadería que intenta entrar, mercadería que intenta salir, la agarran. ¿Y qué? ¿Van a ir a Europa a venderla? No. ¿Dónde la quieren vender? Antonella. Perdón, profe, no me quedó claro. Leblanc era el cónsul. No. Leblanc eh, era el comandante de la escuadra, el almirante de la escuadra francesa, con él, olvídate de Leblanc. ¿Está? ah, ¿Y tiene potestad como para bloquear el puerto? ¿Cómo? O sea, Digamos, el tema del bloqueo, digamos, nadie dijo que fuera legal. Eso es un gran tema. Y después se va a hablar, ¿no? En realidad, supuestamente lo hacen en defensa de sus súbditos, ¿no? Ese es el argumento que utiliza. Entonces, la pregunta pasa por ¿dónde se venden las presas? O sea, aquella mercadería que chaparon, dicho de otra manera, ¿no? En criollo y claro. O sea, si bloquear, ¿qué significa? Que nada entra, nada sale. Cuando algo intenta entrar, bueno, lo toman. Cuando algo intenta salir, también lo toman. Bien. Entonces, esas presas que se habían quedado los franceses, ¿dónde les parece que se pueden vender? Porque ni modo, ¿no? Que se las guardaran. La recuerdo. ¿Dónde les parece que quisieron vender? ¿En Montevideo? Exacto, enfrente. Respuesta de Oribe. Dice, miren, en realidad nosotros somos neutrales en este conflicto, por lo tanto, nosotros no vamos a permitir la venta de presas acá. Entonces, a todo esto, recuerden lo que había pasado, que Rivera había celebrado junto con los unitarios y los farrapos el Tratado de Cangüé para no descender de la silla de la presidencia. ¿Está? Por más que fuera un tratado nulo desde el punto de vista del derecho internacional, evidentemente es un tratado muy claro en términos, es una alianza muy clara en términos de poder regional. Entonces, entre el levantamiento que ya se había producido y la alianza que ya se había firmado entre Rivera, los unitarios y los farrapos, ¿qué es con esas fuerzas lo que hace Rivera? Pues marchar sobre el Estado oriental. Bento Manuel Ribeiro, hizo de paso, le había fortalecido en materia, y bueno, y los farrapos también, y los unitarios también, en lo que era el regreso al Estado oriental, desde, por supuesto, lo que hoy sería territorio brasileño. Entonces, efectivamente, marchan sobre el territorio oriental y es lo que ustedes ven ahí, de decir, bueno, la idea era invadir o avanzar sobre el territorio oriental y presionar a Oribe. Mientras tanto, la escuadra francesa va a terminar tomando Martín García y termina amenazando con bombardear Montevideo. En eso, Rivera avanza e intima la renuncia del presidente. Y hoy estamos hablando justamente en estos días, creo que el 23 de octubre, que es la fecha de la renuncia bajo protesta
de Oribe. Es decir, qué es lo que dice Oribe? Que lo publica, esa renuncia la publica, y la protesta también, la publica Magariño Servando, Magariño de Mira, en lo que es 4 tomos de este tamaño, en hoja de oficio, tamaño de oficio, tan humanidades del libro, una obra documentada como pocas sobre lo que fue el gobierno de Sarmiento. Entonces, les decía que Oribe renuncia bajo protesta, diciendo que efectivamente renuncia al cargo de presidente para evitar que el comandante de la escuadra francesa, el almirante Leblanc, bombardee Montevideo. Es decir, y efectivamente, digamos, avanza Rivera. ¿Qué es lo que va a hacer? Mientras Rivera toma Montevideo o entra en Montevideo, Oribe se va a Buenos Aires. Y Rosas lo recibe como presidente legal, le da trato de presidente legal. ¿Está? ¿Qué casos ustedes conocen de presidentes en el exilio? ¿Qué es lo que se va a instalar ahora? Es decir, un gobierno en el exilio. ¿De esta época o más actual? Más actual. Y ¿Conocen algún caso de gobierno el en el gobierno exilio? francés, el gobierno francés Gobierno polaco, durante también. la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Eh, Incluso hasta el propio Zelensky, una de las cosas que va a decir, ya está vencido el mandato de Zelensky. Si no, dice, no, lo que pasa es que estamos en guerra, por eso no podemos hacer una elección en Ucrania. Cuando termine la guerra, hacemos la elección. Por eso mismo va a decir Oribe después. Lo cierto es que esto pasa en los últimos meses del mandato presidencial de Oribe, que terminaba el año siguiente, el 1 de marzo. Y esto está pasando el 23 de octubre. Lo cierto es que Rosa lo recibe como el presidente legal. Por lo tanto, va a considerar un presidente de facto a Rivera. ¿Está? Entonces, acá me gusta esta carta del 11 de noviembre de, del cónsul británico, en el que dice, reporta al Ministerio de Relaciones, al Foreign Office, lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, dice así, la Constitución fue suspendida en todo, o sea, completamente. Los 3 poderes del Estado pasaron de facto y de jure, de hecho y de derecho, resumidos en la persona de Rivera, como representante del pueblo oriental. Él por sí nombró senadores y representantes para componer una nueva Cámara, que el 1 de marzo lo nombró presidente de la República. Yo les pregunto a ustedes, esto que está describiendo el cónsul británico en esa carta del 11 de noviembre del año 38, a sus superiores en el Foreign Office, ¿con qué se corresponde de lo que está haciendo Rivera? ¿Qué está haciendo que nos cuenta este cuento que nos hace el cónsul británico? ¿Con qué se corresponde? ¿Qué está Con un golpe de cumpliendo? Estado. Sí, estamos de acuerdo. Y se puede ver un golpe de Estado ahí. ¿Y qué más? ¿Con qué está cumpliendo Rivera en este caso? Y de facto cumplió con la parte legal, digamos. Armó todos los poderes,
Los Ujú. hace ¿Y trabajar con para él qué? nomás. Pero ¿con qué está cumpliendo en realidad, Antonella? ¿Por la Constitución? ¿Te parece? O sea, la Constitución la está tomando de forma hueca, ¿verdad? Son cajas huecas, son de papel. ¿Con qué está cumpliendo Rivera en este, si tenemos en cuenta el relato del cónsul británico? En términos de poder, Pablo. ¿Pablo? Con la legitimación. Sí, o sea, cumple con las formas, o sea, cumple con esa constitución de papel. No obstante, la forma en que se llega ahí por la constitución de papel, él no la está cumpliendo. ¿Con qué está cumpliendo Rivera? Ustedes se lo están pasando por alto en la parte más importante. ¿Cuál es? Ah, con el Tratado de Cangüé. Excelente. Esa es la respuesta. Rivera está cumpliendo puntillosamente y sigilosamente con lo más importante que es el Tratado de Cambridge. Lo otro, la Constitución se traduce en una fórmula vacía, que él cumple con, con una parte, no con la parte de elección, porque no hay elección ahí para que hubiera cumplimiento de la Constitución, tendría que haberse realizado y no se realizó. ¿Tá? O sea, sí hay una alteración de la Constitución en ese caso, porque la Constitución lo que prevé es una elección de los diputados y senadores que van a integrar la Cámara. Eso no ocurre. ¿Está claro? Los elige él. O sea, él está cumpliendo con hacerse elegir, con lo que les prometió, si se quiere, a los riograndenses y a los unitarios en el Tratado de Cangüé. ¿Está? Asumió su responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces estamos viendo cómo aquella fórmula que dice Sarmiento, que son repúblicas de papel, estamos de acuerdo que es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos parecería eh, el concepto, ¿no? Que se estuviera efectivamente aplicando. ¿Está bien eso? ¿Se entendió? Cumple con el Tratado de Cangüé. En realidad lo que hace con la Constitución es una fórmula vacía que la reacomoda y obvia toda la que es la parte de elección, ¿sí? Entonces, sin duda hay un vicio allí. Entonces, el punto es que Rivera, digamos, en octubre, fines de octubre, entra en Montevideo. Ya vimos que había hecho un recambio, que ya para el 11 de noviembre las cosas estaban con un nuevo orden desde el punto de vista político interno, ¿no? Y a todo eso pasa noviembre, pasa diciembre, pasó enero, vino Navidad, vino Navidad, pasó Reyes, y los unitarios argentinos se empiezan a poner un poquito molestos con Rivera. ¿Por qué? Porque la ayuda que les habían dado, incluso la conexión que le había hecho Lavalle para que los franceses lo ayudaran, porque lo que hicieron el nexo ahí fueron los unitarios argentinos, eh, Rivera está muy cómodo en el ejercicio de su nuevo cargo y no se está moviendo por lo que realmente quería. Entonces, recién, 24 de febrero, Rivera le va a declarar la guerra a Rosas. Y esto es muy importante que lo entiendan. ¿Quién le declara la guerra a quién? Es Rivera, nuevo presidente, con las cámaras que lo eligieron, que él nombró, que nadie votó, tal como preveía la Constitución. Es ahí, por eso esa alteración es lo que nos puede llevar a decir, estamos frente a un golpe de Estado, porque la Constitución preveía la elección de determinada forma y esa elección en la forma prevista por la Constitución no se lleva a cabo, sino que los nombra él. Lourdes. ¿Sabes que a mí no sé, ¿se escucha? Sí, A mí me marea un poco eso. Tú decís que
estamos frente a la asunción de este hombre, pero de una forma ilegal. No te entendí bien, perdón. Sé lo que él hizo exactamente lo que el cónsul cuenta. O sea, la Constitución preveía la elección de diputados y senadores para integrar la Cámara. Sí, Eso no se produce y lo que hace es que él los nombre. O sea, dice, la Constitución fue suspendida in toto. Hay una suspensión de la Constitución. Eso es lo que describe el cónsul británico. Los tres poderes quedan de hecho y de derecho en manos de Rivera, como representante del entonces pueblo él argentino. ahí puede hacer lo que quiere. Y es ahí que nombra. El momento en que habla de una suspensión de la Constitución y que él nombra, sí hay una alteración. ¿Está? Gracias. Por favor. Entonces, esa comodidad va a ser, lo van a mover sobre todos los unitarios, y dice, bueno, a ver, Frutos, te voy a explicar cómo son las cosas. Nosotros te apoyamos y te conseguimos el apoyo francés todavía para que amenazaran a Oribe con bombardear Montevideo para que Oribe se fuera, y tú ahora no nos quieres ayudar o no te estás moviendo en iniciar la guerra contra Rosas. Ah, sí, bueno. Entonces, recién el 24 de febrero, Rivera le va a declarar la guerra a Rosas. ¿Por qué? Por hacerle el ultraje de disputar la legitimidad de su gobierno. Por eso es que yo les puse el texto del británico para que vean los argumentos que se usan, ¿no? ¿Acaso era legítimo? El momento en que no se había sido realizado por las vías constitucionales, que no había sido alcanzado por las vías constitucionales, su gobierno no era legítimo. Pero bueno, el hecho de no haberlo reconocido y de haber reconocido a Oribe como presidente legal, bueno,